mayor, ellas tenían una oficina. Sin sillas, sin mesas, sin escritorios, sin computadores, sin nada. Y arrancan la construcción de ese plan de igualdad de oportunidades. Y van llamando gente, pero ese plan de igualdad de oportunidades que lo asume la Universidad Nacional, que lo asume la Escuela de Mujer y Género de la Universidad Nacional, o sea, todo ese equipo de investigadoras que hay entre profesoras, estudiantes, ¿no? Asumen ese trabajo, está dirigido por estas 4 mujeres que les estoy contando. Y en 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres de 2005, o sea, un año después, está ya Lucho elegido y ese equipo nombrado, titular, le entregan a la ciudad el plan de igualdad de oportunidades. O sea, ya la ciudad tiene entonces un plan de igualdad de oportunidades, que está estructurado con objetivos generales, objetivos específicos, está estructurado con un diagnóstico, o sea, para hablar del problema de las inequidades y para hablar del problema de los derechos de las mujeres, se realizaban unos diagnósticos en los distintos derechos que los hace el equipo de investigadoras de la Universidad Nacional, y esos diagnósticos dan como resultado priorizar 6 derechos. O sea, ese plan de igualdad de oportunidades está estructurado en 6 derechos. El primer derecho es el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres. El segundo derecho es el derecho a la participación y representación de las mujeres. El tercero es el derecho al trabajo en condiciones dignas y salarios justos. El cuarto es el derecho a la salud plena. El quinto es el derecho a la educación con equidad. Y el sexto derecho es el derecho a una cultura y comunicación libres de sexismo. Esos 6 derechos, cada uno, están estructurados también con sus respectivos diagnósticos, objetivos generales, objetivos específicos y propuestas. Esas propuestas son las acciones del plan de igualdad de oportunidades, o sea, cada derecho tiene un número de acciones, entonces en total esos 6 derechos están proponiendo 122 acciones afirmativas para reivindicar los derechos de las mujeres en la ciudad de Bogotá. 122 acciones, distribuidas en cada uno de los derechos. Y entonces, puesto y entregado a la ciudad ese plan de igualdad de oportunidades, se van creando equipos que son los que coordinan cada uno de los derechos. Todos esos equipos están dirigidos por una consultora y esa consultora está apoyada por 2 o 3 personas que apoyan cada derecho y deben empezar a poner en acción esas acciones que están planteadas en el plan de igualdad de oportunidades, que son acciones afirmativas para las mujeres, deben ponerlas a funcionar en la ciudad. Esa es la obligación nuestra, poner a funcionar esas acciones que hay, esas 122 acciones. Y entonces se nombran los equipos, y el equipo, que eran Juanita y Marta Britica al lado de la oficina esa de Lucho Garzón, donde no había ni escritorios, ni mesas, ni computadores. 2 años después, es un equipo de unas 12 mujeres en una casa aquí en la Candelaria, en la calle 13 con tercera, una casa antigua de la Candelaria, y esos equipos arrancan la puesta en escena en la ciudad de ese plan de igualdad de oportunidades. ¿Quiénes dirigen cada uno de estos equipos? Las voy a nombrar porque son mujeres que seguramente ustedes las conocen. El derecho a una vida libre de violencia lo dirigía Patricia Prieto, una investigadora internacional muy importante, con su equipo, con 3-4 profesionales. El derecho a la participación y representación de las mujeres lo dirigía Marta Britica, hermana de Patricia Britica. El derecho al trabajo lo dirigía Magdalena Barón. Y juntaron 3 derechos. Juntaron el derecho a la educación, salud y cultura. Y lo dirigía Elizabeth Quiñones. Elizabeth Quiñones. Así estaban. Y ahí inician la puesta en escena de ese plan de igualdad de oportunidades. Allá todas puestas en esa casa, ya habían computadores, ya había una casa absolutamente preciosa, de más de 500 metros, una casa antigua de la colonia. Ya habían, cada equipo tenía sus profesionales de apoyo, y habían unos presupuestos y habían unos recursos. Y estas mujeres arrancan con esto en el 2005, de 2004 y 2005, porque es el mismo equipo el que construye el plan de igualdad de oportunidades. En el 2006, ellas deciden separar ese derecho de salud, de educación y cultura y sacar de ahí cultura. En el 2006 sacan cultura, o sea, ya llevaban 2 años.
porque Lucho empieza en el 2004. Y es en el 2006, el 1 de mayo de 2006, que yo llego a la política pública a dirigir el derecho a una cultura libre de sexismo, a dirigir ese derecho, 2 años después de que ellas, todas las consultoras llevan una ventaja de 2 años, y a poner en escena en la ciudad esas acciones que hay ahí, esas acciones que hay de ese derecho. ¿Y qué hice? Entonces, lo que hice fue apoyarme de las prácticas artísticas, fundamentalmente el teatro, el cine y el graffiti, apoyarme de las prácticas artísticas, no inventarme nada en términos de que las cosas están dadas por las mujeres que están haciendo arte en la ciudad. Pues yo no tenía que inventarme absolutamente nada. Y entonces empiezo a articular con todas las mujeres artistas de la ciudad. Entonces, con las mujeres del cine, ¿qué les planteé? El primer festival de luces, cámara, mujeres en acción. O sea, festival de mujeres, de cortometrajes dirigidos por mujeres. Y en el momento en que vamos a hacer ese festival de cortometrajes dirigidos por mujeres, yo estaba Juanita en la dirección de este equipo, yo les conté que es Juanita Barreto la que estaba dirigiendo ese equipo. Y Juanita me llama, era un presupuesto realmente muy exiguo, muy pequeño, y Juanita me llama y me dice, eso jamás se había hecho, igual como en los mismos estereotipos sexistas, en el cine, vayan ustedes a una tienda de cine y video y van a encontrar la silla del director, pero nunca van a encontrar la silla de la directora, es la silla del director. Entonces, todo el mundo entró en mucha desconfianza, que eso se suscitó para Bogotá, la política pública de mujer y género para Bogotá, circunscrita Bogotá, y que entonces, si eso nunca sabíamos realmente qué era lo que producían las mujeres en el cine, y si yo le había puesto una limitante que era, las directoras tienen que ser mujeres, así el resto de equipos sean hombres. Y por supuesto la temática tiene que ser reivindicando los derechos de las mujeres, ¿no? Eran como las bases de ese festival, las bases de ese concurso. Y empezaron a llegar muchas propuestas de cortometrajes en el que decían, pero mire, es que todo el equipo son mujeres, el único hombre soy yo y soy el director. No, qué pena. Tiene que la condición sine qua non es que sea una directora mujer. Participaron y bueno, y entonces 8 días antes de cerrarse el concurso me citan en la dirección de la política pública y me preguntan que eso cómo iba, y yo no di ninguna información, sino que lo único que dije es, si llegan 30 propuestas, démosles por servidas, porque yo particularmente, que vengo de las prácticas artísticas, conozco 8 o 10 mujeres directoras de cine. Conozco a Lila Estela, conozco a Marta Restrepo, conozco a Camila Lobo Guerrero, conozco a Amparo, que está en Estados Unidos y que no ha producido entre México y Estados Unidos, nunca ha producido aquí, y conozco las mujeres que están saliendo de las escuelas de la Universidad Nacional y de otras universidades, de Blas María y de otros institutos que están haciendo cositas. Yo no conozco más. Entonces, digamos que si vienen 30 propuestas, démonos por bien servidas, y eso era para Bogotá, y llegaron 125 propuestas y 18 países. Llegó el mundo entero, y eso era a punta de correo electrónico, no había nada, ni recursos, ni plata, ni nada. Eso era escribiendo en correo electrónico como una enloquecida todo el tiempo. Luces, cámara, mujeres en acción, se va a cerrar luces, cámara, mujeres en acción, la única condición es que sea directora mujer, no sé qué, y llegaron 125 propuestas. Y lo mismo hicimos con Graffiti Mujer. Igual, ese sí era un movimiento que yo no conocía, el de las mujeres grafiteras, ese sí que menos conocía. Y en lo mismo me hicieron exactamente lo mismo, que cómo nos va a ir en eso, y les dije, no, pues si llegan 15 mujeres grafiteras, 8 o 10 tenemos por bien servidas, y arrancamos el proyecto y el proceso. Y llegaron 38 mujeres grafiteras con sus propuestas elaboradas. Esa imagen que está en la parte de atrás, esa imagen se definió como creación de las mujeres, y ellas mismas la votaron, y ellas mismas se dieron la madera, y ellas mismas esa imagen. Y empecé a construir, y luego muestras de teatro, y muestras de danza, y luego poesía, y luego narración oral, y así fui poniendo el derecho a una cultura libre de sexismo en la ciudad a caminar, a partir de la práctica artística.
y a partir del debate y a partir de la participación de las mujeres, pero fundamentalmente